Buenas tardes, le vamos a hablar de Dracunculus medinensis. Historia: es un nematodo parásito del hombre que produce una enfermedad conocida desde la antigüedad como dracunculosis. Es conocida desde hace miles de años y se cree que es la serpiente de fuego que atacó a los israelitas según el Antiguo Testamento. Fue conocida por griegos y romanos. En el año 1863 fue descrita por Bastian. Más adelante, en 1870, Fedchenko observó la forma larvaria. Epidemiología. Está distribuido con predominio en los países tropicales del hemisferio norte, más notable en el Medio Oriente y la India, sobre todo en África Central y Occidental. Se estima que se afecta a alrededor de 140 millones de personas. Se han descrito pocos casos en Sudamérica. El hábitat de los hospederos y crustáceos intermediarios son los pantanos, las cisternas y los ojos de agua en una comunidad. La incapacidad resultante de la infección puede tener gran importancia desde el punto de vista económico. Las manifestaciones clínicas coinciden con un periodo de actividad importante en el año agrícola y provocó una pérdida subjetiva en la escolaridad de los niños. En Cuba, esta enfermedad fue registrada por primera vez en septiembre de 1985 en un estudiante africano con localizaciones múltiples. El mayor número de parásitos tuvo una longitud de 67,5 centímetros y aunque la localidad es más frecuente, fueron los miembros inferiores y hubo emergencia de los vermes en los miembros superiores y el abdomen, que no son sitios frecuentes. Taxonomía: pertenece al reino Animalia, al filo Nematodo, de la subclase Cernentea, al orden Spirurida, al suborden Spirurina, a la familia Dracunculida, al género Dracunculus y la especie medinensis. Morfología: es de gran tamaño, el más grande que infecta al hombre. Es de forma filiriforme, alargada, cilíndrica, según la Organización Mundial de la Salud. La hembra madura mide 50 a 120 centímetros de largo por 0,9 a 2 milímetros de ancho. En el centro del esternón anterior se halla la boca, pequeña y triangular, sin labios, dentro de una prominencia oval y cuadrada. Dicha prominencia está rodeada de un círculo interno de 6 pápilas y un externo de 4 pápilas dobles. El macho es raro encontrarlo, parece que muere en los tejidos humanos poco después de la copulación. Mide entre 2 y 4 centímetros de largo por 0,4 milímetros de ancho. El extremo posterior se presenta enrollado sobre sí mismo una o varias veces acompañado por un par de espículas copulatorias casi iguales. En su extremo posterior hay 10 pares de pápilas caudales, 4 prenales y 6 posanales. Ciclo de vida. Los seres humanos se infectan al beber agua sin filtrar que contiene copépodos que están infectados de larvas Dracunculus medinensis. Después de la ingestión, estos mueren y liberan las larvas, que penetran en el estómago y la pared intestinal del huésped y entran en la cavidad abdominal y en el espacio retroperitoneal. Después de la maduración en adultos y la cópula, los gusanos machos mueren y las hembras migran en los tejidos subcutáneos hacia la superficie de la piel. Un año después de la infección, el gusano hembra introduce una ampolla en la piel, generalmente en la extremidad inferior, que se rompe cuando entra en contacto con el agua, contacto que el paciente busca para aliviar el malestar. La hembra emerge y libera larvas. Las larvas son ingeridas por un copépodo y después de 2 semanas se convierten en aguas infecciosas. La ingestión de los copépodos cierra el ciclo. Patogénesis: la hembra grávida empieza a migrar hacia la piel e inicia una reacción alérgica debido a la liberación de grandes productos metabólicos tóxicos por el verme, que pueden ser sistemática o local, y que da lugar a la formación de vesículas que contienen larvas, linfocitos, neutrófilos y eosinófilos. No es común que los parásitos femeninos adultos lleguen a la superficie cutánea y sean forzadas hacia afuera. Algunos regresan después de haber salido en forma parcial para después reemerger. La lesión local consiste en una pápula rojiza de centro y circular que mide de 2 a 7 centímetros de diámetro. El verme forma un túnel subcutáneo con induración y edema con la parte anterior a nivel de la vesícula. Estas lesiones se observan más comúnmente en los miembros inferiores, tobillos, pies, brazos y tronco. Cuadro clínico: tiene un periodo de incubación de 9 a 14 meses en el cual el paciente no tiene conocimiento del desarrollo del parásito. En el 60% de los casos, la infección se reconoce por la presencia de vesículas. También se puede ver o palpar al parásito como una estructura en forma de cordón debajo de la piel. Un día o dos antes de la erupción de la vesícula, muchos pacientes experimentan una reacción alérgica que dura 24 horas con eritema, edema, prurito, fiebre, náuseas y vómitos que se den de manera progresiva. Las vesículas son muy pruriginosas y con sensación dolorosa. Diagnóstico: se fundamenta en los síntomas clínicos que son característicos y en el parasitológico reconocer la forma adulta que sale por las úlceras cutáneas o al identificar las larvas en frotis del tejido que drena la zona de la úlcera. Al humedecer con agua limpia los abscesos, deben aspirarse y examinar el contenido purulento en busca de fragmentos del parásito adulto y en las larvas.
Tratamiento y prevención. El tratamiento es un proceso largo y doloroso que consiste en sacar el gusano emergente enrollándolo alrededor de un palito unos pocos centímetros cada día. Poco a poco, a medida que el gusano va saliendo, se va girando el palito para ir enrollando cada vez más hasta que finalmente se retira totalmente el gusano. Con el metronidazol se asociaron efectos beneficiosos y las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas del fármaco. Como prevención, proveer agua potable y control de la población de copépodos en lugares con agua por medio de insecticida, hervir o clorar el agua potable o filtrar. Dirofilaria imitis. Historia, también es llamado el gusano del corazón del perro. Es una zoonosis causada por filares que afectan a los perros en los trópicos y las zonas templadas del planeta. El primer caso de dirofilaria pulmonar humana fue reportado en una joven de 17 años en Brasil en el año 1887 por Magales, pero en 1941 se diagnosticó en una vena cava de una mujer de Nueva Orleans y desde ese momento se considera una zoonosis emergente. Epidemiología. En Europa es endémica en todos los países de la cuenca del Mediterráneo y se constata en una expansión hacia los países del centro y norte del continente. La mayoría de los casos en humanos se han presentado en los Estados Unidos con una prevalencia máxima en los estados del sur y sudeste. Taxonomía. Pertenece al reino Animalia, al filum Matelmintes, a la clase Nematoda, a la subclase Cecernentea, al orden Spirurida, al suborden Spirurina, a la superfamilia Filaroidea, al género Dirofilaria y a la especie Imitis. Morfología. El macho suele tener 140 hasta 200 micrómetros de diámetro y las hembras pueden alcanzar los 300 micrómetros. La cutícula de esta es gruesa de 2 a 3 capas diferenciadas. El extremo anterior es redondo, sin labios y con una boca pequeña. El extremo posterior también redondo y sin protuberancias. Presenta además un engrosamiento lateral longitudinal. Ciclo de vida. Un mosquito infectado introduce las larvas filariales de Dirofilaria imitis en la tercera etapa de la piel del huésped definitivo. En el huésped definitivo, las larvas L3 pasan a L4 y los adultos. Los adultos residen en las arterias pulmonares y ocasionalmente se encuentran en el ventrículo derecho en el corazón. En el corazón, las lombrices hembras producen microfilarias que circulan en la sangre periférica. Un mosquito ingiere estas microfilarias durante una comida de sangre. Después de la digestión, las microfilarias migran desde el intestino medio hasta el abdomen. Las microfilarias se desarrollan en larvas L1 y posteriormente en L3. Las larvas infecciosas de la tercera etapa migran a la probóscide del mosquito y pueden infectar a otro huésped definitivo. Cuando el mosquito se alimenta de sangre en humanos, las larvas tienden a seguir la misma ruta migratoria en el huésped canino, terminando en los pulmones y se alojan en los vasos de pequeño calibre. Puede causar infecciones cutáneas u otras infecciones ectópicas. Patogénesis. Los nódulos pulmonares típicos resultantes de esta infección parasitaria se encuentran en la periferia de los pulmones y en la porción peripleural localizada entre los dos lóbulos, que son generalmente únicos y se descubre solo después de la intervención quirúrgica. Los parásitos encontrados en los nódulos casi siempre son inmaduros. Es frecuente encontrar una larva inmadura necrosada o calcificada y redondeada de intensa proliferación fibroblástica que obstruye la luz arterial. Esta lesión contiene un área central de necrosis por coagulación. Se plantea que el parásito libera una sustancia tóxica. Cuadro clínico. Los pacientes que sufren dirofilariosis pulmonar en su mayoría son asintomáticos. En caso de haber síntomas incluyen tos, dolor torácico, fiebre, disnea, fatiga, escalofríos, pérdida de peso. Por lo general los pacientes sufren de un infarto pulmonar. Diagnóstico. En los rayos X podemos observar una lesión nodular redonda y circunscrita de 1 a 4 centímetros de diámetro. Esta puede confundirse con un tumor maligno. En el hemograma nos observan eosinofilia, que son el tipo de glóbulos blancos que suelen alterarse en la parasitosis. Dentro del estudio serológico se destaca la fijación del complemento hemaglutinación indirecta y ELISA, pero los tres métodos tienen baja especificidad. La dirofilariasis pulmonar se presenta un verdadero desafío diagnóstico. Es necesario en numerosas ocasiones procedimientos sumamente invasivos. Tratamiento y prevención. Los seres humanos no requieren tratamiento antihelmíntico y la infección es autolimitada debido a que la dirofilaria no puede reproducirse en humanos. Prevención, evitar la exposición a mosquitos en países con la enfermedad y tratamiento preventivo y separación de animales infectados y sanos. Gracias.